Hay países en Europa en donde los europeos, los locales, están cansados de los inmigrantes. El Reino Unido está en llamas. Muchos británicos blancos llevan días en las calles enfrentándose a la policía y a grupos de inmigrantes y británicos de origen extranjero. Hablamos en ambos casos de dos facciones radicales. Unos de extrema derecha, los otros extranjeros mal adaptados a integristas islámicos. Amigos, lo que está saliendo a las calles a enfrentarse violentamente entre sí no es precisamente lo mejor de cada casa. Ni Bueno, lo que no se adaptaron del Islam, o sea, prácticamente de los musulmanes que no se adaptaron, porque hay musulmanes que sí se adaptan y logran vivir bien, en contra de la extrema derecha, que tampoco son los santos. por un lado, ni tampoco por el otro. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Estamos hablando del conflicto sectario más fuerte y más largo que se recuerda en los últimos años en Reino Unido. Y además, en este caso, la violencia entre los radicales y también contra la policía está siendo bestial. Los radicales blancos han llegado incluso a intentar incendiar un hotel en la ciudad de Leeds que albergaba solicitantes de asilo. Y por su parte, los radicales de las minorías raciales se han organizado en grupos que salen a cazar a personas de raza blanca y a agredir a quienes creen que forman parte del otro bando. O sea, eso es interesante porque en el video pasado nosotros hicimos un video justamente de ese tema y lo que llevó a que nuevamente este problema se destape. Y ahora mismo lo que ha estado pasando es que nosotros solamente hablamos del rechazo que hay de ciertos grupos de la extrema derecha hacia los inmigrantes. No tocamos el otro lado, que es donde hay muchos, no solamente inmigrantes, pero muchos también europeos, o en este caso personas de Inglaterra, ingleses del Reino Unido, que vinieron al favor, o sea, al favor de esos inmigrantes. Hubo una batalla bien extraña ahí, pero no podemos decir que todos son iguales. Hay una diferencia entre algunos porque hay algunos que tienen ese odio en contra de los inmigrantes y hay otros que están al favor. Y absolutamente impensable hace no mucho tiempo en las mismísimas calles de lo que en su día fue el corazón del mayor imperio que jamás haya existido. Se han saqueado e incendiado decenas y no centenares de negocios, se han atacado mezquitas y se ha detenido a más de 400 personas. Y ojo, que hay más de 100 policías heridos. La situación es terrible y lo peor es que tras 2 semanas la cosa todavía no ha terminado. Bueno, eso sigue y sigue. O sea, es algo que se está saliendo de las manos. Ya estamos hablando que llevan 2 semanas en esta lucha y las personas siguen atacándose unos a otros, encendiendo un lugar donde hay musulmanes. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar el odio? Esto ha hecho que el gobierno británico implemente una dura y a la vez muy polémica política de tolerancia cero. Una política que incluye cosas como detener y encarcelar a gente no solo por la violencia física, sino también por la violencia verbal vertida en redes sociales. Por ejemplo, ya hay 2 hombres en la cárcel por animar en redes sociales a quemar el hotel de Leeds. Un hombre que animó a incendiar hoteles para solicitantes de asilo en Reino Unido recibe 3 años de prisión. Por cierto, ¿Qué? por ahí se está diciendo, sobre todo en las propias redes sociales, que en Reino Unido se está deteniendo y encarcelando a gente tan solo por opinar. Lo cual, como veis, pues no es del todo cierto. Sí. No, exacto. Porque en este caso lo que está pasando es justamente que aquellas personas que incitan a la violencia o incitan y promueven ese tipo de cosas y hacen que otro grupo prácticamente llegue a hacer ese tipo de daño que están haciendo aquí, se trata de ellos, de que esas personas tienen que pagar por sus acciones porque, o sea, ya no están ellos cometiendo los delitos, pero están causando que otras personas sí lo hagan. Puede estar cometiendo un delito si repostea, repite o amplifica un mensaje que es falso, amenazante o que incita al odio racial o religioso. Tenga cuidado con lo que dice y comparte online, ya que podría enfrentar un procesamiento. Ahora bien, para que se haya llegado a un extremo tan grave, algo muy serio tiene que estar pasando, ¿no os parece? Claro. Pues a ver, para responder a todo este caos tenemos 2 respuestas posibles, la corta y la larga. Empecemos, si os parece, por la más corta. Amigos, la mayoría de la gente asocia todo este caos que está ocurriendo con un crimen terrible. El pasado 29 de julio, en el pequeño y tranquilo pueblo de Southport, un joven de raza negra irrumpió en un club infantil armado con un cuchillo y empezó a cuchillar a todo lo que se le ponía por delante. Lo contamos en otro video donde habla de justamente este caso y en donde explica de que este joven lo confundieron porque pensaban que era musulmán, mientras al final no resultaba ser el caso. Y el hombre terminó acabando con la vida de 3 niñas y dejó en el hospital a varias. Ahora, sigamos hablando de este enfrentamiento entre lo que es la extrema derecha y los inmigrantes. ¿Cuestión racial?
Cuando estalla un conflicto racial, ya sea algo coyuntural o algo mucho más grande, siempre suele haber motivos. Ojo, sean esto o no reales, porque eso ya es otro asunto. El caso es que cada lado siempre le echa la culpa al otro de sus problemas, y esta vez no es diferente. El crimen de Southport ha reventado un tema que no es nada nuevo en Reino Unido: el supuesto aumento de la inseguridad y la criminalidad provocado por los extranjeros o por las segundas y terceras generaciones de los propios inmigrantes. Que es lo que mayormente se dice, que allá es que muchas veces lo mismo que pasó en Suecia, en el video que hicimos en Suecia, ha pasado en Alemania, en que la delincuencia ha subido, según algunos grupos, por los inmigrantes. Algunos que pueden decir que lo pueden evidenciar, que es cierto. Y bueno, hay otros que dicen que ya, por ejemplo, en ciertos países como en Suecia, ya había delincuencia, o te podemos poner en Alemania, que ya había delincuencia, solamente que ya ahora hay más. Entonces, bueno, vamos a ver qué más dicen por acá. Y en especial, sobre todo, si tenemos en cuenta el asalto del hotel de Leeds, donde se alojaban irregulares, parece que se culpa y mucho de todo esto a los indocumentados. Ahora bien, la gran pregunta ¿es esto verdad? En pasados vídeos, aquí en VisualPolitik, ya os contamos cómo en casos como el de Suecia o el de Francia, sí que hay como poco motivos para el debate. Pero, ¿qué está ocurriendo exactamente en el Reino Unido? Pues bien, una de las maneras que hay para arrojar luz sobre este asunto es echar un vistazo a quienes están encarcelados en el país. Pues bien, como veis, de todos los presos, el 13% no proceden del Reino Unido, es decir, son inmigrantes. En esa Claro, o sea, él está dando este ejemplo de que un buen dato para analizar es los encarcelados, porque prácticamente los que más cometen delito, si son los inmigrantes, se debería reflejar en las cárceles. Supuestamente, eso es una posible explicación. Por supuesto, no se cuentan los migrantes de segunda y sucesivas generaciones, que lógicamente están dentro del Reino Unido y son británicos. Pero en cualquier caso sí que nos empieza a dar ya unas cuantas pistas. Amigos, la población inmigrante del Reino Unido es del 16%. Recordad bien esta cifra. Si los presos extranjeros son el 13% y los inmigrantes son el 16% de la población, no solo no parece que se pueda hablar de más criminalidad entre los inmigrantes, sino que de hecho parece que podemos decir todo lo contrario. Con estos datos hablaríamos de un escenario totalmente distinto al de Francia, un país donde el porcentaje de presos extranjeros más que duplica el de la población inmigrante. Ahí el desfase es claro, pero como veis en Reino Unido esto no está pasando. Y de hecho, si eliminamos de la ecuación a grupos muy concretos como los albaneses, que son los que proporcionalmente más tendencia tienen a acabar en prisión, los números mejoran aún más. Pero O sea, que primeramente no en todos los países el caso es lo mismo, eso es una, y aparte de eso tampoco no son todos los inmigrantes. En este caso, en el Reino Unido son mucho más los albaneses, que es un tema que también tocamos en un video que hicimos en Bruselas, Bélgica, donde había muchas personas en la calle. El invitado, el que entrevistábamos, decía que ahí había una mafia albanesa que controlaba todo. Y por lo visto, en Bélgica no solamente sucede eso, sino que también en Reino Unido. entonces, ¿es que acaso sumo todo lo que nos dice que la culpa de la criminalidad y el creciente descontento social es de los inmigrantes y más concretamente de ciertas minorías étnicas? Pues a ver, no vayamos a sacar conclusiones tan rápido, que ya sabéis que estos temas tienen 1001 aristas. No son temas tan Y es que sencillos al como contrario parecen. que algunos países como Francia, que apenas desgranan datos de criminalidad por origen o por etnia, en el caso de Reino Unido esos datos sí que existen. Y de hecho los dan por etnia, ni siquiera por lugar de origen. Así que la pregunta es, ¿qué dicen estos datos? Pues simple y llanamente que hay una etnia a la que la policía arresta con bastante más frecuencia que al resto. Estamos hablando de la población negra. Un grupo étnico Bueno, ¡ay lo negro! ¡Ay lo negro! al que, por cierto, forma parte el asesino de Southport. De hecho, entre 2022 y 2023, las probabilidades de ser arrestado entre la población negra doblaban la de la población blanca. Pero vale, esto lógicamente tampoco nos dice nada concluyente. No sé, puede ser incluso un indicativo de prejuicios en los cuerpos policiales o incluso un caso claro de racismo. Así que O sea, me gustan los ejemplos que él da porque prácticamente deja ver cuántos elementos, cuántos factores pueden contribuir a ese hecho. O sea, si yo soy prejuicioso y a cada negro que lo reviso, a cada negro que veo lo detengo y le encuentro tal vez algo, o a muchos le encuentro algo, lo mismo puede pasar si yo agarro a muchos blancos. Puede pasar igual, solamente que como no tengo ese prejuicio,
Entonces no lo controlo tanto, por lo cual no le encuentro esa cosa que también pueden tener, ese delito que están cometiendo, qué sé yo, o algo que pueden cargar que no está permitido. Hay muchas razones, pero solamente es un pequeño ejemplo para que vean que hay muchos factores que influyen en eso. Y ahora tenemos que averiguar si se trata de eso o si en cambio hay sí un problema porque este grupo es más propenso a cometer delitos. Eso es exactamente lo que tenemos que averiguar. Pues bien, para empezar, la gran mayoría de esas detenciones fueron por posesión de estupefacientes, no por robar, matar ni agredir sexualmente a nadie. Ya escucharon, o sea, que con un dato así tan pequeño ya pueden pensar de que, no, tú ves que sí son los negros que cometen la mayoría de crímenes, pero hay crímenes leves y hay crímenes pesados. Entonces, hay muchos factores, eso hay que tenerlo mucho en cuenta en cualquier país que uno hable de este tipo de temas. De hecho, a la población negra del Reino Unido se la detiene 5,4 veces más que a la población blanca por ese motivo. Ahora bien, seamos realistas, cuando se culpa a los inmigrantes del aumento de la inseguridad, no se habla de que tengan estupefacientes o hagan menudeo, sino de cosas más graves y que se notan mucho más en las calles. Me estoy hablando, por supuesto, de otros delitos que afectan más a la seguridad pública, como los robos con violencia o con intimidación. Pues amigos, ojo que aquí la cosa se pone muy interesante. Bueno. Vamos a ver lo que tienen que decir por acá, porque esto, como él dice, se pone demasiado interesante. A ver si es la respuesta a varios de los países que hemos visitado donde este problema también se da. En todos estos casos, las tasas de condenas entre la población negra y la población blanca son bastante parecidas. Sin embargo, lo cierto es que pese a ello se arresta mucho más a las minorías negras. Y cuando decimos mucho más, queremos decir muchísimo más. En Reino Unido es hasta 8 veces más probable terminar siendo detenido si eres negro que si eres blanco. ¿Cómo es esto posible? Pues todo esto que os estamos contando revela una realidad bastante incómoda, sobre todo para las autoridades británicas. Y es que la población negra está mucho más en el punto de mira de la policía. Hay casi 25 identificaciones y registros por cada 1000 personas negras, mientras que en el caso de los blancos solo hay 5,9 por cada 1000 personas. Es decir, casi 5 veces menos. Y como veis, cuando los casos llegan a juicio, el nivel de condenas es parecido. Es decir, la policía británica detiene mucho más a personas negras inocentes que a personas blancas inocentes. ¡Bum! Delicado, pero real. Y eso es bastante fuerte, porque lógicamente que llega un momento, si ese prejuicio siempre persiste, y llega un momento donde las personas dicen, ven acá, pero ¿por qué siempre nosotros? Y ya se vuelven hasta un poco agresivos, ya comienzan a rebelarse un poquito en contra. Y ya uno piensa, no ves que todos los negros son agresivos malos. Pero no, es que ya estamos cansados de que cada vez que yo cojo doblo una esquina y tengo algo en la mano, qué sé yo, ando a cierta hora de la noche, ya me detengan porque soy negro. O sea, no es justo. Esto que os estamos contando, de hecho, puede explicar por qué una parte de los británicos creen que los extranjeros, o que al menos ciertas etnias, generan más problemas que otras. Sin embargo, ya lo veis, con los datos en la mano en Reino Unido, al contrario, ojo, de lo que sí ocurre en otros países de los que hemos hablado en VisualPolitik, ese fenómeno no parece tan claro. Ahora bien, cuidado porque todavía no hemos terminado. ¿Y si más que ante un conflicto racional o uno motivado por la criminalidad, estuviéramos realmente ante un problema cultural, racial, o incluso ante un conflicto alimentado por diferentes niveles de renta? Lo sé, es posible que ahora mismo se esté explotando la cabeza y no entendáis absolutamente nada. No os falta razón, yo tampoco lo entendería. Así que vamos a intentar explicar esta hipótesis. Veréis, según datos del propio gobierno británico, la población negra tiene unos niveles más altos y persistentes de pobreza. Y exactamente lo mismo pasa con el desempleo. Es decir, los negros viven socialmente más excluidos y esa exclusión puede estar conduciendo a prejuicios que llevan demasiado tiempo interiorizados en cierta parte de la población. Que es algo que hemos hablado en muchos países que hemos visitado. La mayoría de esos lugares donde hay más inmigrantes, mayormente hay más pobreza. Y donde hay más pobreza, mayormente también hay más delincuencia. Parece que eso casi siempre va de la mano. No siempre es el caso, pero parece ser así. En este caso, aquí parece que la gran mayoría son negros el que sufre de esto. De hecho, es justo eso lo que puede explicar esta ola de odio que se ha desatado repentinamente y no tanto los datos de criminalidad, que como veis, pues no parecen justificar nada de lo que está ocurriendo. Es más, los manifestantes violentos podrían haber dejado a la vista sus cartas. Rechazan todo lo que no parezca británico, que para ellos es básicamente todo lo que no sea blanco. Es decir, no parece que estemos ante un problema que diferencie claramente entre inmigrantes y locales, como por ejemplo si ocurre en Francia o en Suecia, sino ante uno de corte mucho más racial, lo que por supuesto puede llegar a ser muchísimo más grave. Lo que ha ocurrido en Southport ha desatado los peores discursos racistas y xenófobos y en ellos se ha ido contra casi todos. Quizás tan solo los asiáticos orientales se han salvado, pero no muchos más. Todos los inmigrantes y todas las personas no blancas parecen ser absolutamente iguales para ojos de estos radicales que se han echado a las calles. Todos ellos tienen que ser objetivos a expulsar. Y amigos,
dejadme hacer aquí un pequeño apunte. En VisualPolitik hemos sido y somos muy duros con lo que está ocurriendo en países como Francia, Bélgica o Suecia. Somos partidarios de la inmigración, pero de una inmigración que sea ordenada, que se haga por cauces legales y que sea sobre todo exigente. Es justamente lo que hemos venido haciendo en muchos de nuestros videos. Si ustedes ven nuestro contenido, entenderán de que en muchos lugares que visitamos hablamos justamente de la migración. Y a veces escuchamos esos comentarios donde dicen de que, pero ven acá, ustedes son hipócritas porque ustedes son negros y mira el negro hablando de otro negro. Sí, pero hay una diferencia entre aquellos que emigran para hacer daño o hacen lo malo en el país, no se adaptan, y aquellos que emigran con buenas intenciones. Nosotros emigramos, yo vine aquí cuando estaba pequeño, pero yo no estoy destruyendo a la nación en donde estoy viviendo porque la amo. Así que hay una gran diferencia. Hay que luchar contra la formación de guetos y hay que exigir a todas las personas que llegan a un país no solo un respeto absoluto al Estado de Derecho, sino también a los propios derechos civiles. Algo que por supuesto también hay que exigírselo a la población local, sea cual sea su origen. Estamos en contra de las políticas que promueven la separación, que alimentan comportamientos rentistas o que son excesivamente permisivas. Esa es nuestra posición básicamente porque los datos nos dicen que son malas ideas. Muy malas ideas. Y es lo que hace que denunciemos contundentemente situaciones como las que están ocurriendo en muchos países de Europa, incluso aunque luego en los comentarios muchos nos tachen absolutamente de todo. Pero amigos, lo que parece estar pasando en Reino Unido es completamente diferente. De hecho, si creéis que esto que estamos viendo ha sido una explosión repentina de gente furiosa por el crimen de las 3 niñas, estáis muy pero que muy equivocados. Aquí estamos hablando de otra cosa que ha salido recientemente a la luz y que puede ser un verdadero problema para las autoridades británicas. O sea, lo que pasó con el joven y lo que cometió el joven fue lo que destapó nuevamente este movimiento que ya estaba en proceso. O sea, ya había ese movimiento, ya estaba. Pero esto como que lo explotó, lo empujó, le dio ese impulso que no se necesitaba, pero para que sucediera lo que está sucediendo ahora mismo en Reino Unido. Y es que gran parte de los alborotadores son viejos conocidos de la policía y están bien identificados. No son solo grupos anti-inmigración, sino sobre todo grupos supremacistas. Por ejemplo, Alternativa Patriótica es un grupo que ha estado vinculado con grupos de promoción de música neonazi como Sangre y Honor. El líder de ese grupo, de hecho, Mark Collett, ha llegado a recibir entrenamiento en combate del ya proscrito grupo terrorista neonazi Acción Nacional. Así que ya veis cómo se están jugando las cartas. Pero, un momento, ¿y si os dijera que el mismísimo ex primer ministro británico Rishi Sunak puede haber tenido algo que ver en que justo ahora se desate todo este inmenso caos? A ver, haya tranquilidad. Por supuesto que él no es responsable de que haya energúmenos dispuestos a incendiar hoteles con solicitantes de asilos dentro, faltaría más. Pero es que, como siempre decimos en VisualPolitik, las palabras nunca son neutrales. Y si algo le ha sobrado a Sunak durante su mandato han sido precisamente ciertas palabras. What we haven't heard is the Honourable Gentleman's plan. We know what it is. It's open door immigration and unlimited asylum. Whilst he may be on the side of the people smugglers, we're on the side of the British people. But his position on this is clear. He wanted to, in his words, scrap the Rwanda deal. He voted against measures to deport foreign criminals, Mr. Speaker, and he even argued against deportation flights. Y eso es justamente lo que pasa en muchas naciones, donde ciertos políticos se expresan de cierta forma y estas ideas, estas expresiones tocan el alma o el ser, el corazón de algunos del pueblo y se va formando, como quien dice, ese rechazo, ese odio. Y llega un momento en donde ya es como que suficiente. Hay algo que hacen algún inmigrante y ya se levantan todos en contra de todos los inmigrantes. Lo hemos visto acá también en Países Bajos con Geert Wilders. Hemos hablado de eso en el pasado. Son cosas que suceden. Pero bueno, ¿seguirá esto empeorando o será que llegará un momento donde los inmigrantes y los de la extrema derecha puedan ver eye to eye, como dicen en inglés? O sea, se puedan ver la cara y decir, ¿sabes qué? Vamos a encontrar un punto medio, vamos a llegar a un acuerdo. Pero como las cosas van por ahora, no parece que eso vaya a suceder.